Muy bien. Buenas tardes, estamos para nuestra lección que corresponde al día de hoy, lección 411 de Colosenses. Y nada más para que se preparen, vamos a utilizar el diagrama número 21, que es el medidor de gratitud para esta lección, como lo hemos hecho en las últimas 2 o 3 lecciones. Y vámonos directamente a lo más importante. Permítame un segundo para poder activar aquí nuestra grabadora de voz. Estamos grabando el video, pero falta la grabación en voz, así que aquí la tenemos lista. Lección 411 de Colosenses, y en este momento hoy martes, vamos a orar. Y primero dice la palabra de Dios: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese es el punto al que queremos dirigirnos en este momento. Confesar nuestro pecado y luego oramos para iniciar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos das toda la información necesaria, Señor. Gracias porque tenemos todos los recursos sobrenaturales también para poder estudiar tu palabra. Ponemos en tus manos los que estamos aquí presentes y los que están en casa, Señor, para poder estar atentos, concentrados en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en nuestra lección 411 y hemos estado estudiando, hemos visto una y otra vez, ya por algún tiempo, este punto tan importante que es la teología. ¿Qué es la teología? Teos significa Dios, logos significa estudio, así que es el estudio de Dios. Y hemos dicho que esto es importantísimo para cada uno de nosotros como miembros de la familia real. Lo más importante que tenemos es el estudio de nuestro Dios. En Colosenses capítulo 4, que es la cita que estamos estudiando ya durante estas últimas semanas, dice: entréguense, perseveren en la oración, velando, o sea, estén alertas con acción de gracias. Y esta es la palabra proseukomai, que significa oración, y que podemos entender que es cara a cara con Dios, deseando lo que Él desea. Es decir, es nuestra vida social con Dios. No solamente para pedir, tiene mucho más extensión lo que es la oración en cuanto a nuestra vida social con Dios. En el Salmo 138, versículo 2 dice: me postraré en tu santo templo y daré gracias a tu nombre, a tu persona, por tu misericordia, que significa amor que no falla, y tu fidelidad. Dar gracias por el amor del Señor que no falla. Bajo ninguna circunstancia falla el amor de Dios. Y esto es una de las situaciones o motivos más importantes por los cuales nosotros estamos agradecidos. En el diagrama número 21, ya creo que se les ha hecho familiar, es un medidor, como algo para poder darnos cuenta nosotros, no es para ver a otras personas, es para nosotros, es una información personal en cuanto a, espero que ahí lo puedan ver bien. Ustedes tienen la facilidad de ponerle ahí pausa para que lo puedan visualizar con más calma. Este diagrama es un diagrama muy sencillo, pero a veces nos sirve ver algo visual, óptico, como un diagrama, para ir dándonos cuenta qué importante es dar hincapié en mi agradecimiento. Permitirá que yo tenga desarrollo, aptitudes mejores para funcionar como un cristiano. Y la gratitud es importantísima dentro de la vida cristiana. Cada incremento en este medidor, así como la presión, vamos a decirle así, que va a ir subiendo, va a comenzar en cero. En el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento comenzó en cero nuestro medidor de gratitud. Iba a comenzar esa. Hay quienes se han quedado el resto de su vida como cristianos en cero. Pero el punto aquí importante es: no permitamos que esto suceda. Así que cada incremento en la lectura de este medidor de gratitud va a representar un aumento en la capacidad para nuestra vida, para desarrollar nuestra vida. Y esto lo podemos dividir en 3 categorías, este desarrollo. Número 1, capacidad para comunión con Dios. Es decir, al estar nosotros en este medidor, en la primera fase, que tiene que ver con el rebote, es decir, el citar nuestro pecado o confesar nuestro pecado,
y llegar a la plenitud del Espíritu Santo por haber confesado nuestro pecado, ahora estamos en comunión con Dios. ¿Qué es lo único que estorba en nuestra relación con Dios? El pecado. ¿Y cuál es la manera en que podemos salir de ella? Es confesando nuestro pecado. Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí es un punto muy importante para iniciar esta relación de intimidad con Dios, estar en comunión. Número 2, vuelvo a repetir cuál es el subtítulo. Si va creciendo el medidor de gratitud, va a representar un aumento en la capacidad para, ya dijimos, capacidad para comunión con Dios. Número 2, capacidad para la integridad en el alma. Esta se va a traducir en amor, virtud y en la verdadera felicidad. El amor, virtud tiene que ver con algo sobrenatural. Y este amor es el amor que vamos a desarrollar por Dios en el sentido de ir conociéndole cada día más para poder desarrollar esto en la vida cristiana. Y número 3, capacidad para resolver problemas. Vamos a tener la capacidad para, en medio de las circunstancias adversas, el poder solucionar los problemas que se vayan a estar enfrentando día a día en la vida de cada uno de nosotros. Ahorita podemos hablar de pandemias, podemos hablar de crisis económicas, podemos hablar de muchas situaciones. ¿Cómo vamos a enfrentar estas situaciones si no tenemos una base doctrinal importante? Pues de una manera muy humana, de una manera muy frágil y que vamos a tener mucha repercusión en nuestras emociones y va a haber estrés en el alma. Y esto es lo que queremos evitar en este proceso. Así que vamos a irnos directamente a un subtítulo que dice felicidad relacionada con gratitud, que es algo que ya vimos en las semanas pasadas. Hoy vamos a ahondar un poquito más todavía en este concepto. Así que para que haya una verdadera felicidad, la doctrina tiene que tener una parte importante en nuestras vidas, más importante que cualquier otra cosa de nuestra vida, más importante que nuestro trabajo, más importante que cualquier cosa que usted quiera mencionar, es la palabra de Dios. Porque cuando le damos el lugar que le corresponde a Dios, la prioridad que le corresponde a Dios, las demás cosas van a tener su importancia y van a tener su solución y van a tener su forma correcta de conducirnos en ellas. Puede ser el matrimonio, puede ser la familia, puede ser el ser ciudadanos, o sea, el nacionalismo como país y podremos enfrentar todas esas situaciones de una manera correcta. La felicidad es un punto importante, no está en nuestro cuerpo, porque a veces pensamos que con los placeres humanamente hablando podemos alcanzar la felicidad que Dios provee y no es así. Sí hay felicidad en muchas circunstancias. Cuando usted se va de vacaciones, pues pasa un rato agradable de vacaciones, hay felicidad. Su matrimonio está estable, usted se siente feliz. Sus hijos están bien, se portan bien y tiene una buena relación con ellos, se siente feliz. Esta felicidad es circunstancial. Nosotros estamos hablando de la máxima felicidad y esa máxima felicidad solamente tiene que ver con los recursos divinos. Un ejemplo que mencionábamos en las semanas pasadas y quiero volver a hacerlo para que quede muy claro por qué se compara con ello, es un ejemplo de cero gratitud, es la generación del Éxodo, la generación que existió en el tiempo de Moisés. Miren, en Números capítulo 21, Números 21, 5 y 6, los versículos. Dice así, como repito, si no alcanza a ver las citas, a buscarlas, no se preocupe, yo la voy a leer, usted la podrá buscar, apúntela y buscarla con más calma al finalizar. Números capítulo 21, los versículos 5 y 6 dice así, y el pueblo habló con Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Están hablando del maná. Y el Señor envió serpientes abrasadoras, cobras, serpientes, entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Ellos en ese momento tenían el más increíble de los liderazgos que pueden haber existido en el mundo, y este es el liderazgo de Moisés. En este momento, Moisés lideraba al pueblo de la salida de Egipto y aparte de estar liderándolos y de estar ayudándolos en su relación
al desarrollo del camino a llegar a la tierra prometida, enseñaba doctrina, pero ellos nunca lo entendieron y nunca apreciaron lo que el Señor estaba haciendo por ellos. ¿Qué estoy diciendo con esto? No había nada de gratitud de parte del pueblo hacia Dios. En el Salmo 78, fíjese qué interesante cómo presenta al pueblo. Salmo 78, los versículos 17 y 19. Salmo 78, los versículos 17 al 19, dice así: pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Ellos no querían el maná, estaban inconformes. Ellos querían que Dios se acoplara a lo que ellos necesitaban o querían en ese momento. No lo que necesitaban, sino lo que ellos querían. Dios hizo todo lo necesario en gracia, es decir, no lo merecían, no se lo ganaron, era un regalo de Dios, pero ellos no podían ser felices. No importaba lo que hiciera Dios. Cualquier cosa que hiciera Dios no era suficiente para satisfacer sus deseos. Por eso es importante entender que tú y yo no podemos hacer feliz a nadie cuando nuestro propio medidor de gratitud está en cero. ¿Sí entiendes ese concepto? Mientras tú no estés agradecido con Dios, tú no podrás ayudar a otras personas a compartir tu felicidad con ellos para aliviar su vida. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, en el caso de la familia, en el caso de los hijos, etc. Necesitas tú primero ser feliz. Necesitas tú primero ser agradecido para poder compartir por medio de tu vida, de tu testimonio, de tu forma de ser a otros. Esta capacidad en el alma se va a originar solamente por el estudio sistemático de la palabra de Dios, de la doctrina. Por lo tanto, por este concepto, hay muchos creyentes que no están creciendo espiritualmente y su nivel de gratitud es cero. No hay dos creyentes en el mundo que puedan tener la misma capacidad de felicidad. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Y de acuerdo a tu libre albedrío, tú decides si quieres crecer, si quieres estudiar todos los días, si solamente quieres estudiar cada semana, si quieres estudiar cada mes, pues ese es el deseo de cada quien, es la voluntad. Por lo tanto, no vamos a ver dos iguales. Eres individual, no te compares con nadie. Tú piensas solamente en lo que tú estás creciendo y el desarrollo a donde tú quieres llegar. Sin gratitud, lo único que vamos a poder acumular y producir van a ser problemas. Somos malagradecidos. Esa es la palabra correcta en este concepto. La gente feliz tiene mucha diferencia. Hay muchas situaciones de diferencia y una de ellas es que vas a poder resolver tus problemas sin crear más problemas. Solucionar tus problemas sin crear otros problemas y sin estar viendo los problemas de otras personas. Tú fuiste diseñado para solucionar tus problemas. Tú no puedes solucionar los problemas de las demás personas, pero sí puedes con doctrina solucionar tus problemas. Y puedes ser testimonio para otras personas, sí, pero no vas a solucionar sus problemas. Soluciona los tuyos, concéntrate en los tuyos. He aquí la importancia de estar pensando en nuestra vida, no en la vida de las demás personas, ni metiéndonos en la vida de las demás personas. Yo siempre lo vuelvo a comparar con lo mismo. Es increíble cómo a veces nos metemos en el bote de la basura de las demás personas. No debemos de caer en esa posición. Ahora, regresando al concepto que estamos viendo del pueblo judío, toda esa generación de judíos, del pueblo judío, o una gran parte de ellos, la gran mayoría, rechazaron la doctrina que Moisés compartía con ellos. Hubo pocas excepciones, sí, pero por lo tanto no podían ser felices. Así que aquí vemos el contraste. Moisés dejó Egipto compartiendo la felicidad de Dios, feliz, pensando en el plan perfecto que Dios tenía para el pueblo judío, pero muchos, la gran mayoría de los judíos no tenían esa misma opinión. Así que él pudo, por medio de este sostén, de ser agradecido, de ser feliz,
a poder aguantar el antagonismo, lo negativo del pueblo judío, de los creyentes negativos y de los no creyentes para poder seguir avanzando. Hay dos leyes por las cuales el creyente que se mantiene en una posición de carnalidad por largo tiempo no va a tener gratitud y va a ser juzgado por Dios. Y son dos puntos aquí que quiero mencionarle. Voy a repetir este subtítulo por si usted lo quiere escribir. Hay dos leyes por las cuales los creyentes que perpetuamente, o sea, continuamente, por largo tiempo se mantienen en carnalidad y por supuesto no tienen gratitud, Dios los va a juzgar. Aquí van dos puntos importantes. Número uno, la ley de la responsabilidad por la voluntad. Esto significa lo siguiente: ley de responsabilidad por la voluntad. O sea, tú y yo somos responsables por las decisiones que tomamos. Tomamos malas decisiones, va a haber consecuencias. Y eso es responsabilidad por las decisiones que tú y yo tomamos. Vamos a ver un par de citas en este concepto. La primera va a ser en Oseas capítulo 8, versículo 7. Fíjese muy bien lo que dice aquí, Oseas 8, 7. Y recuerde el concepto que estamos viendo ahí como subtítulo, que es tú bueno, el título es la ley de la responsabilidad por la voluntad, pero el punto es, tú y yo somos responsables por las decisiones que tomamos, ¿ok? Y en Oseas capítulo 8, versículo 7 dice, porque siembran viento y recogen tempestades. Fíjese muy bien, siembran viento y recogen tempestades. Significa que lo que sembramos, eso cosechamos. Si no siembras nada, no cosechas nada. Entonces el punto es, eres y somos responsables por las decisiones que tomamos. Otra cita, ahora en el Nuevo Testamento. Esta es en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8. Dice así, no se dejen engañar, o sea, dejen de ser engañados. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, puede ser bien o mal, eso también segará, eso va a cosechar. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, aquí ya tenemos dos ejemplos. Déjenme le doy una cita más antes de terminar. Esta está en Colosenses 3:25 para pasar al siguiente concepto. Aquí, déjenme leo antes esta, que es Colosenses capítulo 3, versículo 25. Dice, porque el que procede con injusticia, ahí es maldad, el que procede con maldad, sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. ¿Qué está diciendo aquí? Todos, de acuerdo a lo que tú y yo cometemos, va a haber resultados, para bien o para mal. Y tenemos que ser conscientes. O sea, el punto es, eres responsable, soy responsable por las decisiones que yo tomo. Y eso es el que Dios permita que nosotros seamos juzgados. Y este es un punto importante. El número 2 es la ley de la acción punitiva. No se preocupe, el término es un poco extraño, ¿verdad? Pero déjeme se lo explico. La ley de la acción punitiva significa creyentes que son miserables cuando están bajo disciplina divina. Aquí sí es disciplina ya de Dios. Aquí ya no solamente es el resultado de las malas decisiones. Aquí también ya involucra disciplina directamente de Dios. A eso le llamamos acción punitiva, es decir, disciplina directamente de Dios. Aquí vamos a ver un proverbio, en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dice así, Proverbios 3, 12. Porque el Señor a quien ama reprende, significa disciplina, como padre al hijo en quien se deleita. Es decir, como un papá con su hijo, con el debido respeto en la comparación, así es Dios con nosotros. Si nos ama, nos va a disciplinar. Y recuerde que la disciplina puede venir en 3 niveles. Puede ser una disciplina superficial, leve, puede ser una profunda disciplina o puede ser también hasta la muerte. Hebreos capítulo
12. Aquí en el Nuevo Testamento, pero ahora en esta carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6 dice así: porque el Señor al que ama, disciplina. Aquí estamos viendo la justicia de Dios. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego nos vamos a 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11, los versículos 30 y 31 dice así: por esta razón hay muchos débiles y enfermos, disciplina, entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. ¿Por qué? Por estar en comunión, por haber confesado su pecado, haber regresado a comunión y podemos continuar con nuestra vida. Ahora, hay un proverbio en donde encontramos las dos circunstancias. La circunstancia de responsabilidad por lo que hacemos y disciplina de parte de Dios. Y esta se encuentra en Proverbios. Es una cita interesante donde ve los dos conceptos. Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versículo 8. Dice así: el que siembra iniquidad, segará vanidad. Ahí estamos viendo la responsabilidad por nuestras acciones. Y luego dice la segunda parte: y la vara de su furor perecerá. Significa estará lista. Dos partes del versículo. La primera, ¿hay responsabilidad por nuestras acciones? Sí. Segundo, la vara, la disciplina, están listas para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Precisamente porque nos ama. Voy a mencionar 6 puntos a continuación de desastres. Estos dos son los dos más importantes: la ley de la responsabilidad por nuestras acciones y la acción punitiva, o sea, la disciplina de Dios. Pero hay más también cosas, situaciones, y esta la voy a mencionar dentro de 6 puntos. La primera: cuando nosotros no tenemos gratitud en el alma, vamos a crear un vacío en nuestra alma y eso va a producir amargura. Y cuando hay amargura en nuestro ser, somos irracionales, actuamos por la emoción y vamos a cometer y vamos a decir muchas cosas mal, de las cuales después nos arrepentimos por haberlas hecho o dicho. Entonces, creamos un vacío en nuestra alma y eso produce amargura y somos irracionales. Número 2. La naturaleza de pecado. Todos tenemos naturaleza de pecado. Desde el momento en que nacemos, el momento en que usted, Nechama, recibe aliento de vida y usted es un ser humano, a partir de ese momento usted tiene una naturaleza de pecado. Tenemos una naturaleza de pecado. Y si nosotros le damos el control a esa naturaleza de pecado, va a haber muchos problemas porque vamos a comenzar a vivir bajo puros deseos insaciables de la naturaleza de pecado. Por eso Gálatas 5:1 menciona que cómo es posible que nosotros, que ya fuimos liberados de esa esclavitud, regresemos a la esclavitud. ¿Por qué? Porque toca la puerta la naturaleza de pecado y nosotros le abrimos esa puerta. Entonces le damos nuevamente lugar y van a comenzar a suceder en nuestra vida deseos insaciables en muchos. No necesariamente todos van a suceder, algunos en algunas personas de acuerdo a sus características. En algunos habrá un deseo desesperado por el placer social, por el poder, por lo sexual, por la aprobación, por el dinero, por el crimen, por las adicciones, etcétera, etcétera. Pero eso es abrirle la puerta para que la naturaleza de pecado tenga libertad. Entonces, estamos viendo desastres. Número 1, dijimos, un vacío en el alma que puede producir amargura. Número 2, que le permitamos a la naturaleza de pecado tomar el control. Número 3, tú pierdes la batalla en el alma y lo que va a suceder va a ser estrés en el alma y va a producir esto tremenda insatisfacción en tu vida. Va a haber doctrina falsa, va a haber un montón de situaciones de adversidad. ¿Por qué? Porque perdiste la batalla en tu alma y lo que está sucediendo en tu alma ahora es estrés. Y no estoy hablando del estrés humanamente hablando, de estresarnos porque hay tráfico, estresarnos porque está caliente el día o porque estoy cansado. No, es estrés en el alma y eso lo produce precisamente cuando nosotros no tenemos gratitud en el alma hacia Dios. Número 4,
Aquí voy a mencionar una palabra que a veces no es muy común porque está en el Apocalipsis. Los 4 jinetes de la apostasía toman control de tu alma. Ah, caray, se vive fuerte esto. Los 4 jinetes de la apostasía toman control. Acuérdense que apostasía tiene que ver con desviarnos de la doctrina bíblica, salirnos, desviarnos completamente. Y lo voy a mencionar en palabras cuáles son estos 4 jinetes. Va a haber una revuelta emocional. Una revuelta emocional significa que tu vida va a estar manejada, controlada por las emociones. Y eso es peligrosísimo para la vida del cristiano. Para todos, pero especialmente para el cristiano, porque dejamos de pensar. Acuérdense que el cristiano es lo que piensa en lo aspecto doctrinal, no cómo se siente, no cómo va el día, es cómo lo que piensa, eso es esa persona. Y en el caso de este jinete del Apocalipsis que le llamamos, o jinete de la apostasía, perdón, de la apostasía, que es lo correcto mencionar, es una revuelta emocional. Y luego voluntad negativa. Esa voluntad negativa tiene que ver con que no quieres cosas con Dios. No estás interesado. Vas a la iglesia, escuchas la iglesia y dices, qué bonito estuvo el canto, pero no te interesa el crecimiento espiritual. Solamente estás satisfaciendo esa emoción y ese gusto por ver a los hermanos y estar ahí junto con los demás. Pero no hay crecimiento espiritual. Esa es voluntad negativa. Tinieblas en el alma, obscurecimiento en el alma. En Efesios hablamos mucho de eso cuando lo estudiamos, de ese obscurecimiento en el alma, ese momento en que comienzas a perder el deseo de conocer un poquito y un poquito más de Dios todos los días, comienza a desaparecer, llegando a ser un tejido, que es la cuarta posición en este sentido, un tejido cicatrizal en el alma. ¿Qué significa eso? Cicatriz en el alma. Significa no hay sensibilidad para las cosas del Señor. Cuando hablamos de una cicatriz, de un callo o callosidad en el alma, que también es una forma de hablar, es la insensibilidad a las cosas espirituales. No te importa. Oyes, llegas a ir a la iglesia, pero no tienes ese deseo, esas ganas por crecer espiritualmente. Número 5, la no gratitud, o sea, el no ser agradecidos, resulta en las funciones de la arrogancia. Y aquí comenzamos a afligir al Espíritu Santo. Comenzamos a destruir todo ese crecimiento espiritual, porque cuando nosotros ya no estamos creciendo, todo lo que habíamos estudiado, todo lo que habíamos desarrollado, se destruye. A eso le llamamos reversionismo. Mucha gente piensa que porque creció espiritualmente y dejó un largo tiempo, un largo periodo de tiempo, va a regresar a la misma posición. No, regresa nuevamente a comenzar a hacer bases doctrinales, a crecimiento espiritual y a ver nuevamente una rehabilitación en el alma. Y número 6, el medidor, ¿se acuerdan? Hablábamos de este diagrama que acabamos de mencionar hace tiempo. Está en 0, ¿sí? La lectura en este medidor se encuentra en 0. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado tomó el control del alma. Ese es el veneno en el alma. Ese es el veneno. Y la próxima lección vamos a hacer un comparativo muy interesante para entender el concepto de esa cobra, esa víbora que se usaba como un distintivo para que los que eran mordidos y al verla pudieran sanar. Vamos a ver ese comparativo con el citar nuestros pecados, la próxima lección. Pero el punto que hoy quiero que quede claro y que lo recuerde, que es muy importante, hay millones de cristianos que han rechazado el proceso de crecimiento espiritual, es decir, el estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática, y viven con su marcador de gratitud en 0 y no pueden ser felices. Aquí está la solución. ¿Cuál es? Percibe, metaboliza, inculca y aplica la palabra de Dios. Regresa. Confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigue avanzando. Ya deja el pasado. No comiences a pensar, yo debería haber hecho esto, hace un año, hace esto. No, ya olvídalo. Confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigue avanzando. Eso es la importancia de la gracia que Dios nos permite recibir, porque no es por lo que nosotros hacemos o lo que nos merecemos, es simplemente un regalo de Dios. Y cuando entendemos la gracia de Dios, se nos hace más fácil entender este concepto de decir, ok, confiesa tu pecado, regreso a comunión y vámonos, olvidando lo que queda atrás
y extendiéndome hacia lo que está delante. Eso Pablo lo mencionaba, que era su proceso de crecimiento. Él decía, puestos los ojos en Jesús y olvido todo lo que está atrás ya y me extiendo hacia lo que vamos. El tiempo que Dios nos permita. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé. Lo único que le puedo decir, tienes este día de hoy, es un día más que tú tienes. El día de mañana abres tus ojos y tienes vida, adelante. Tienes un día más para seguir en este proceso de crecimiento espiritual. Y continuamos la próxima semana en este punto que nos quedamos el día de hoy. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque es perfecta, viva y eficaz, Señor, que nos permite poder entender cuál es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Es la comunicación que tenemos de parte tuya hacia nosotros, Señor. Gracias. Queremos ir trabajando en este proceso el tiempo que tú nos permitas, Padre. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes para ello, Señor. Y gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindas de poder estar en contacto por estos medios, Señor, en comunicación de tu palabra. Suplicamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes. Los que gusten acompañarnos el día de mañana tenemos nuestro estudio que corresponde a Primera de Juan y el próximo domingo iniciamos nuevamente nuestros estudios con el plan y la esencia de Dios a la 1:30 de la tarde. Es así, es presencial, estaremos en nuestro local. Que pasen buenas tardes.